nombre, hermanos. ¡Gloria! Gloria al nombre del Señor. Amén. Qué bueno que seguimos siendo una multitud que alaba al Señor, ¿verdad? Amén. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Ha sido muy bueno, ¿verdad? Sí, amén. Bueno, yo puedo decirlo por no esté usted, ¿verdad? ¿Qué puede decir? Sí, amén. Pero para nosotros ha sido muy bueno el Señor. Amén. Amén. Hasta aquí Gloria a el Dios. Señor nos ha ayudado, hasta aquí el Señor nos ha ayudado a llegar a nuestra vida física y aún la vida espiritual que hoy cuenta más que la física. Sí, amén. Gloria al nombre del Señor. El Señor dijo que gana el hombre si ganare la vida en este mundo y perdiere Su alma. Amén, hermanos. Amén. Así es que bueno ha sido el Señor, sigue siendo bueno el Señor. Que sigue escuchando, que sigue oyendo, hermano, y que sigue con sus manos extendidos hacia los hombres. Sí, amén. Así es que le damos gracias al Señor y vamos, hermano, en esta noche entrar en la palabra del Señor, esperando que siempre, hermano, la palabra del Señor sea un fluir hacia nuestras vidas, hacia cada uno de nosotros, hermanos, y el Señor se glorifique. Amén. Y podamos sacar provecho de esta reunión y de cada reunión en que podemos estar. Gloria al nombre del Señor. La hermana Marta pide las oraciones por su mamá, se anda cambiando y dice, hermano, yo no puedo ir a la iglesia, al servicio, porque andan moviendo a la señora de housing de los apartamentos y se le puso un poco mala de la presión, algo así. Es que tengámonos todos, cada uno de nosotros, en oración. Amén, amén, aleluya. Amén. Decía mi hermana cuando entraba, a la hermana Esperanza, la hermana Tita, ahí estamos orando por el hermano Macario, ya no puede venir por el exceso de trabajo. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Amén. Pero sí tenemos que aprender a darnos el tiempo, por muy cansados que a veces salgamos. Tenemos que aprender, hermano, a ofrecerle al Señor sacrificios de verdad, sacrificios Amén. verdaderos. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. David un día dijo, no daré sacrificio al Señor que no me cueste, que le estaban ofreciendo. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. De dar testimonio del Señor. Bendito es el Señor. Vamos, hermano, déjeme, se me escapa el texto de esta tarde, pero pronto lo hallamos con la ayuda del Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Hablamos, hermano, hablaremos en esta noche, hermano, de que Dios, hermanos, te quiere glorificar, hermano, en cada uno de nosotros y a través de nosotros, hermano, en todo tiempo y en toda hora. Bendito el nombre del Señor. Pablo escribe, ¿verdad?, hablando de su testimonio, que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. el primero. Y qué importante para Pablo fue reconocer, hermano, el tiempo que Dios ocupó en él. Amén, hermanos. Amén. Para traerlo, hermano, a su gracia, para traerlo, hermano, a su camino. Y cuán grande o cuánta fue la paciencia de Dios, hermano, para con Pablo, que a pesar, dice la Biblia, que él asolaba a la iglesia, y dice 1 Timoteo capítulo 1 versículo 12, y es, hermano, como hemos algunos comentarios que hemos hecho del púlpito acerca de aquella palabra que dice Hechos 17, que Dios nos ha dado la vida, hermanos, y nos sigue dando la vida con un propósito a los hombres.
Todo hombre que vive sobre esta faz, creyente o no creyente, Dios tiene un motivo para darle aliento, respiración y todas las cosas. Que no lo entendemos por ignorancia o por descuido o por, llámese lo que se llame, a todo hombre sobre esta tierra. Cuando Dios le prolonga sus días sobre este mundo, sobre esta tierra, hermano, Dios tiene un propósito. Todo propósito de Dios para el hombre es que busquen a Dios. Amén, hermanos. Que los busquen, que busquen a Dios. Y aún dice, ¿por qué? El Pablo dice a Timoteo, porque Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de qué, de la verdad. Dios quiere, es el deseo de Dios, que todo el hombre no lo alcance. Hermano, ya es en sí la humanidad que se pierde. Gloria al nombre del Señor. Pero Dios tiene un propósito y si nos hace bien cuando estamos alejados de Dios, imagínense, o al menos, no sé si usted palpe, que Dios es más bueno ahora con usted que antes. Y usted puede notar que Dios es más bueno que usted antes. Antes pues llovía sobre usted y sobre su vecino. Amén. Le salía el sol a usted y a su pariente. Damos el nombre del Señor. Amén. Pero ahora no solamente nos sale el sol, sino que Dios renueva sus misericordias. Amén. Gloria a Dios. Para con nosotros, porque así lo hemos palpado, así nos sentimos cada día. Qué bueno es levantarnos y respirar y tener otro día para alabar a Dios, para darle gracias al Señor, para decirle, Señor, cuán bueno, cuán bello, cuán hermoso eres tú, Señor. Amén, hermanos. Aleluya. Para que busquen a Dios. Y lo dice, ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. O sea que al estar cerca con nosotros, dice, para que palpando podáis, ¿qué cosa? Hallarle, encontrarle, tenerle, de que Dios es real, pero la vida humana tiene que experimentar que Dios es real. Existamos nosotros o no existamos, Dios existe, Dios es real, Dios es verdadero, es el único Dios. Lo que necesitamos nosotros palpar a ese Dios, ¿qué? Real, verdadero. Y quiero comenzar, hermano, por ejemplo, con el corto testimonio de Pablo. Cuando llamo corto así, hermano, es porque no hay mucha narrativa acerca de su testimonio, simplemente dicen rasgos generales lo que él era antes de Cristo. Y él no fue un hombre de vicios, de costumbres. Él tenía un carácter más duro y más difícil de tratar. ¿Por qué? Porque él se amparaba en la religión de sus padres. Porque él se amparaba que era celoso de la religión judía. Gloria al nombre del Señor. Entonces él se consideraba íntegro en sí mismo. Se consideraba, hermano, que lo demás no tenía valor, sino guardar y llevar la ley. Y él dice, fariseo ¿de qué? De fariseo, celoso ¿de qué? De la ley. Hermano, hermana, y eso tenía en la vida de Pablo, hermano, hermana, por eso le consumía, dice Hechos 8, que Pablo asolaba la iglesia. Significa que es asolar. Si llegaba, por ejemplo, estaba un grupo como nosotros, si Pablo llegaba, hermano, era o corríamos o nos apresaba Pablo. Amén. Y con ese propósito iba a Damasco con sus cartas de los sacerdotes para traer a cuantos invocaran el nombre del Señor Jesús. Amén, hermanos. Y imagínense, entre una persona con vicios o problemas como nosotros, a un hombre, hermano, justificado en su religión, hermano, en su práctica religiosa. ¿Cuál sería más difícil? Gloria al nombre del Señor. Para Dios nada es imposible. Yo sé que es, pero viéndolo humanamente, usted, por ejemplo, usted puede haber dicho antes, y no dijo, esta es la religión de qué, de mi padre, lo que me enseñaron, y en esa voy a terminar, en esa voy a acabar. Gloria al nombre del Señor. Y quizá el hombre de vicios o de costumbres experimente una necesidad más inmediata. No se ampara ni se justifica en un acto religioso, una religión, sino en su necesidad y en su problema de no poder ser libre del vicio de costumbres que él tiene.
Entonces, ¿hacia dónde vamos esto, hermano? Hermano, para que yo aprenda. Amén. Amén. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Dice el versículo 12 de la primera Timoteo, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor nos ayude, hermano. Gloria al nombre del Señor. Amén. Como ahorita me venía otro tema y estaba sentado y oyendo y examinando que las moscas muertas hacen dar mal olor al perfume de qué, del perfumista, hace una pequeña locura al que es estimado por sabio. Así es que cuidémonos de las locuras, hermano. ¿Ah? Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Estamos ahí? Amén. Versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Verso 13. Habiendo yo sido antes que blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia. ¿En qué? En la incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. ¿Con qué? Con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, o sea, toda su gracia, su perdón, toda su misericordia, por ejemplo, para ejemplo de los que habrían de creer en Él. ¿Para qué? Para vida eterna. Amén. Por tanto, nosotros también decimos como Pablo, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Siglos. Te Amén. damos gracias, Señor, esta noche. Amén, amén, aleluya. El salmista dijo: ¿a dónde me iré de tu presencia? Si me remontase a las estrellas, ahí estás tú. Si pusiese mi estrado en el abismo, de ahí tu mano me sacará. Si me fuera al extremo de la mar, de ahí tú me tomarás. Mi Dios, tú llegaste a nuestras vidas, llegaste al corazón nuestro, impactaste, hiciste un impacto en el corazón de nosotros, Señor. Y por eso estamos aquí, Señor, para bendecir y loar tu glorioso nombre, para darte gracias, Señor, a retener gratitud, Señor, por tu amor y tu misericordia. No tenemos otra cosa que ofrecer o servirte o recompensar, Señor, sino solo gratitud por lo que tú has hecho, por lo que tú estás haciendo y por lo que tú seguirás haciendo a nosotros, Padre, porque así creemos y así confiamos que si tú comenzaste la obra en cada uno de nosotros, la perfeccionarás hasta el día de tu venida, Señor. Ayúdanos, Padre, a caminar, aumentanos la fe, danos de tu Espíritu, llénanos de Él, Señor, y que toda necesidad en nuestras vidas o en la vida de tu iglesia, en esta iglesia tuya, como nuestros hermanos alrededor del mundo, esparcidos sobre la faz de la tierra, tu palabra los bendiga, tú abra las ventanas de los cielos y derrame bendición, de manera que sobreabunde de aquellos perdidos, de aquellos hijos e hijas de tus hijos, nuestros hijos, Señor. Extendida tu mano, Señor, tú los salves, Padre. Haz sanidad en esta noche, haz descanso, haz milagros, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, para que tu nombre siga siendo glorificado, siga siendo poniendo en alto, Padre. Y esta ofrenda dada con amor, Señor, sea multiplicada, Señor, en las manos del administrador, Señor. Permítenos seguir loando y alabando y glorificando tu excelso, glorioso y maravilloso nombre, el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, los cielos y la tierra y debajo de ella. Y lo confesamos en esta noche, el nombre de Jesús, el nombre de Jesús. Amén y amén. Toma este lugar. Gloria a Dios. Amén, amén, aleluya. Bendecidos en el Señor. Amén. Qué importante, hermano, es, gloria al nombre del Señor. En la vida de este hombre, Pablo, hermano, pudiéramos
tan siquiera una manera de reflejarnos en el vivir, en la obra de este hombre, hermanos. Pablo dijo, no es que ya lo haya alcanzado, ¿qué? Todo. Y lo está diciendo aquel que dijo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Está diciendo un hombre que dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Y no lo he alcanzado, ¿qué? Todo, sino prosigo al blanco, al supremo llamamiento de la vocación, que es en Cristo Jesús. O sea, para el cristiano, hermano, el único final de su carrera será, hermano, cuando nos reunamos en Cristo o con Cristo, sea en la muerte o sea en la venida de Él. Es el único final que nosotros esperamos o le espera al creyente, hermano. Es el final, esa es la meta, es el propósito cuando Dios nos llamó, hermano. Nosotros no podemos tener otro final, o al menos algunos de ustedes quieren tener otro final. Pablo dijo, para mí el vivir en Cristo y el morir ganancia es. ¿Qué miraba en la ganancia? ¿Qué miraba en la muerte? Su ganancia es, porque él decía, en el cuerpo estoy ausente del Señor, pero cuando pase de este cuerpo voy a estar en lo mucho mejor, voy a estar mucho mejor, voy a estar en la presencia de Dios. Amén. Porque en Él se daba una lucha. Partir con el Señor, lo que era mucho mejor, para usted lo mejor que le puede suceder es que usted parta con el Señor, que usted se vaya con el Señor. Es más, que usted se fuera ahorita con el Señor. Amén. Es lo mejor que le pudiera suceder. Amén. Ya se me quedaron muy tristes. Lo mejor que nos pudiera suceder ahorita, hermano, es que partiéramos con el Señor. Amén. ¿Sí? Mejor. Amén. Yo sé que como Pablo y usted, dijo Pablo, no sé si partir mucho, pero o por causa de ustedes quedarme, ¿qué? En la carne. Usted inmediatamente piensa en quién. No en la iglesia, piensa en la familia, ¿verdad? Piensa en sus hijos, en sus hijas, sus parientes. Y ese es el escogimiento del creyente, hermano, que está consciente, que tiene conciencia de la necesidad de salvación. Para nosotros, para el cristiano, fuera fácil decirle, Señor, ya llévanos. Que debemos estar preparados, pero también debemos tener la confianza que dijo el Señor, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren, ¿qué? En el Señor. Reposarán de qué? De sus obras, pero sus obras siguen ¿qué? Con ellos. Significa que los creyentes, hermanos, que obraron en el Señor y partieron ya con el Señor y ya están en la presencia de Dios, hermanos, sus obras siguen trabajando. Amén. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Dice que Abel agradó al Señor ¿con qué? Con su sacrificio. Y que la sangre de Abel sigue hablando, ese sacrificio sigue hablando hasta el día de hoy, aunque no es de compararse con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, muchos padres y madres oraron, ayunaron por sus hijos, y sus hijos no alcanzaron, ellos no alcanzaron con sus ojos mirar a todos sus hijos en el camino, pero no dice que ahí se acortó, hermano, el propósito de Dios, sino que esas oraciones, como dice la Biblia, el Señor se las echó ¿dónde? En su redoma, en su aljaba, en su bolsa, y que ahí está en el Señor. Y hay un salmo que dice que así como Dios visita la maldad de los hombres hasta la tercera y cuarta generación, el Señor dice que Él hace misericordia por 1000 generaciones a los que le temen. Amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. Entonces, es bueno alabar la misericordia de Dios. Amén. Es bueno darle gloria a Dios. Es bueno que nuestras entrañas se recríen en el Señor y se alegren en Jesús. Amén, hermano. Pues Pablo está hablando, hermano, de su testimonio. Y puedo decirle que es un testimonio más terrible de cualquier hombre, hermano. Hay ese vicio, sus circunstancias, porque este hombre, hermano, perseguía a la iglesia, blasfemaba contra el nombre del Señor, asolaba a la iglesia. Cuando Esteban era apedreado, Pablo dice que él consintió que en su muerte, y él retenía las ropas. Gloria al nombre de Jesucristo.
Gloria al nombre del Gloria a Señor. Dios. Gloria al nombre del Señor. Se nos falta que un hombre en su necesidad de vicio le robe, le pida o le arranque algo, asalte a su casa. Pero Pablo asolaba, hermano. Por eso cuando el Señor lo encuentra, hermano, dice: Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque su maldad, hermano, o su irreverencia, hermano, ya estaba llegando, ¿qué? Al límite. Porque aún estaba haciendo que algunos hermanos renegaran del nombre. El Señor dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa de dar cosas, ¿qué? ¿Contra qué? Contra el aguijón. Y al hombre le falta, hermano, solo es un momento de oír la voz de Dios en verdad, hermano, para que la vida del hombre pueda ser cambiada y transformada. No se necesitan muchos sermones, no se necesitan muchas predicaciones, simplemente que en el momento dado oigamos la voz de Dios llamarnos. ¿Y cómo nos va a llamar el Señor? ¿Cómo le llamó a ese hombre? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas, ¿qué? Contra la legión. A veces, hermano, a nuestros hijos les va a ser difícil ir contra el propósito de Dios. A sus hijos, a algunos de sus hijos, pues, hermano, les va a ser difícil ir contra el propósito de Dios. Gloria al nombre del Señor. Por eso Pablo en su testimonio a los Gálatas, hermano, dice: cuando a Dios le plugó revelar a su Hijo, ¿qué? En mí. Ya cuando Dios quiso, hermano, que Pablo entendiese lo de Jesús, quién era Jesús, entonces dice que en él hubo un cambio, una transformación. Y aún más dice: yo no fui a los que predicaban a Cristo, que eran como yo, a los que estaban frente de mí. Él no fue y consultó a hombre alguno acerca de la doctrina y la enseñanza. ¿Por qué? Porque Dios se le reveló a él. Pero lo maravilloso es esto, hermano, y es lo que nosotros deberíamos procurar, hermano. Nos cuesta, nos es difícil. Tenemos muchos vientos, caracteres, costumbres, hermano, que no hemos podido hacer a su lado y que estorban, hermano. Nos estorban, han estado estorbando, hermano, hermana. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Dice Pablo, aleluya, verso 11 de Gálatas 1: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según qué hombre. Gálatas 1:11: pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre que alguno. Gálatas: sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en un tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. ¿Y qué hacía Pablo, hermano? Y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero ahí viene el pero. Versículo 15: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni que subí a Jerusalén los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo, ¿a qué? A Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a alguno otro de los apóstoles, sino Jacobo, el hermano Señor. En esto que escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que era el Cristo. Verso 23: solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, predicaba, ahora predica la fe, y en otro tiempo nos asolaba. ¿Qué hacían los hermanos? Glorificaban ¿a quién? A Dios. A Dios en mí. O sea, ¿a Dios en quién?
en Él. Le daban la gloria a Dios, hermano, porque Dios se había, hermano, manifestado a Pablo, sino que ahora el Señor se movía y se manifestaba a través de ¿quién? De Pablo. Amén. Dios quiere, hermano, que un día podamos dar ese testimonio, que usted puede decir, o alguien puede decir, gloria a Dios por la hermana o el hermano tal, gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Por su conducta, por reflejar la presencia, por reflejar el amor, por reflejar la paciencia de ¿quién? De Dios. Así dice que glorificaban a Dios que en mí. Gloria al nombre del Señor. Ahora, si glorificaban a Dios en Él, significaba, hermano, que la gente, a unos hermanos, podían palpar y tocar la obra, el poder y la gracia y la presencia de Dios en este hombre. Podían declarar que Dios es real, que Dios es veraz. Amén. Amén. ¿Por qué? Por lo hecho en este hombre, por lo acontecido en esta persona, hermano. Gloria al nombre de Jesucristo. Y es ahí, hermano, cuando podemos hablar en esta noche, hermano, lo hablamos con sencillez y es mi necesidad, y creo que también es su necesidad, hermano. Los hombres necesitan palpar a Dios, porque solamente así lo van a hallar. Le vuelvo a decir, hermano, David volteaba las estrellas y él decía, cuando veo los cielos, obra de ¿qué? De tus manos. Pero no todos los hombres tienen ese espíritu para reconocer, hermano, que en el árbol está la mano de Dios, la creación de Dios, en las estrellas, en el firmamento. Hermano, para ellos es algo vago, o algo que por naturaleza se creó y desarrolló. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. El hombre no va a buscar a Dios, y cuando lo busca en las estrellas va a fallar. No lo va a encontrar en las estrellas. Gloria al nombre del Señor. Lo tiene que encontrar entre nosotros los hombres. Gloria al nombre del Señor. ¿Para qué? Palpando. Mire, gloria al nombre del Señor. Primera de Juan, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Hay poder en el nombre del Señor. Gloria a Jesucristo. Verso 1. Lo que era, tenemos a Juan 1:1. Primera Juan 1:1. Gloria a Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. ¿Está ahí? Lo que era desde el principio, lo que hemos ¿qué? Oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de ¿qué? De vida. ¿Qué está diciendo Juan? Oyó. Amén. Gloria al nombre del Señor. Oyó, vio, lo contempló y palparon sus manos, o las manos de ellos, hermano, tocan de ¿qué? Al verbo de ¿qué? De vida. Ahora, ¿por qué? Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y que, hermanos, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso es anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea ¿qué? Cumplido. Aquí Pablo no solamente está hablando, sino está hablando en plural, que ellos vieron, ellos oyeron, ellos contemplaron y ellos palparon ¿qué? Sus manos. ¿Qué palparon sus manos? La vida eterna, la vida que estaba ¿qué? En Dios. Gloria al nombre del Señor. Ahora, ¿qué fue lo que palparon? Gloria al nombre. ¿Qué fue lo que sus manos tocaron? Y es ahí, hermano, la gran misericordia que Dios ha tenido para con nosotros.
de que usted pueda creer a la verdad de Dios. Que usted esté creyendo, que usted pueda creer a Dios, hermano, cuando Dios habla. Gloria al nombre de Jesucristo. ¿Qué palparon ellos, hermano? ¿A quién glorificaban en Pablo? A Dios. Glorificaban a Dios en Pablo. ¿Qué? En Pablo, porque Pablo era obra. Lo que Pablo era en ese tiempo, lo que Pablo dejó de ser para ser, hermano, en eso se mostraba que la gloria de Dios, el amor, el poder de Dios. Gloria al nombre de Jesucristo. Ahora, ¿qué palparon estos hombres, hermano, hermana? Ellos tuvieron ese privilegio, esa bendición, una bendición, hermano. Gloria al nombre del Señor. Evangelio según San Juan, en el nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. En el principio, verso 1, San Juan 1:1. En el principio era el verbo. ¿Sí? En el principio era la palabra, la acción. ¿Y el verbo era qué? ¿Era con quién? Con Dios. Y el verbo era Dios. Ahora preguntémonos, ¿a quién palparon? El verbo. ¿A quién tocaron? El verbo. ¿A quién contemplaron? El verbo. El verbo. Al que era y al que es Dios. Ellos no tocaron otra cosa. Aquí dice, ¿al que era de qué? ¿Lo que era de qué? Desde el principio lo oímos, lo contemplamos, lo palparon nuestras manos. ¿Y quién era el principio? ¿Quién era el principio? El principio es el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era, o sea, era significa en un tiempo pasado, simplemente que siempre ha sido Dios. Amén. Alabando el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando la Biblia habla del verbo, significa que el verbo era Dios mismo. Alabando el nombre del Señor. Entonces, ¿ellos qué? Tenemos un Dios que se dejó palpar, un Dios que se dejó tocar, un Dios, hermano, que cuando Él dijo allá en el monte, hermano, dijo, no habéis visto ninguna imagen y figura para que hagas de Dios o algo semejante, hermano. Pero ahora, hermano, ese Dios que ni Moisés pudo, hermano, más que ver sus espaldas, los hombres lo hemos visto, los hombres lo han tocado, los hombres lo han palpado y los hombres lo han contemplado. Alabado el nombre del Señor. Así es que, hermano, si palpando podemos encontrarlo, significa que los hombres pueden encontrar a Dios como quien anda a ciegas, en un sentido, palpando. ¿Y dónde lo van a palpar? ¿Dónde van a saber que Dios es real, que Dios existe? Le vuelvo a decir, por más que observe las estrellas, no reconoce. El Señor los hombres van a palpar a Dios por la obra que Dios ha hecho en cada uno de sus hijos y de sus hijas. ¿Cuánto reflejamos la gloria de Dios? Es ahí nuestra vocación, hermano. Es ahí que tanto manifestamos de la gracia de Dios, del Espíritu de Dios, del poder de Dios, del amor de Dios. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Miren, hermano, un poco para que entendamos mejor. 2 Corintios capítulo 4. En el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Verso 1. 2 Corintios 4, 1. Estamos ahí. Amén. Hoy no llevamos mucha prisa, no podemos esperar. Amén. Verso 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia,
ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana ante Dios. Verso 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, ¿está qué, hermano? ¿Está qué? Encubierto, o sea, no revelado. Y lo dice, hermano. ¿Por qué el evangelio, hermano? No todos, hermanos, lo tienen o lo aceptan o lo comprenden. Porque nosotros, hermano, gloria al nombre del Señor. El Señor, por ejemplo, voy a adelantarme un poco. El Señor dijo, cuando lo quisieron apedrear, según San Juan 10, le dijeron que lo iban a apedrear. Dijo, ¿por cuál obra me apedrean ustedes? ¿Por cuál de las obras que he hecho me quieren apedrear ustedes? Y ellos dijeron, por ninguna obra de esas te apedreamos, sino porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Cuál era el problema de aquellos hombres? No las obras, sino entender y reconocer que aquel hombre, Jesús, era Dios. Y ese es el problema de millones, aún de profesantes de un cristianismo, hermano, pero sin conocer quién es en verdad Dios. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. ¿Por cuál de mis obras me apedrean? Por ninguna de ellas. ¿Cómo le iban a apedrear? Por darle la vista al ciego. ¿Cómo le iban a apedrear si los muertos resucitaban? ¿Cómo le iban a apedrear si los demonios salían? Gloria al nombre del Señor. ¿Por cuál obra me apedrean? No, por ninguna obra, sino porque tú, siendo hombre, te haces ¿qué? Dios. Si aún nos lleva un pasaje de la Escritura de Salmo 82. ¿Por qué les dijo? Si a los que los hizo jueces en este libro, Dios las llamó dioses, cuanto más aquel que vino en un sentido enviado por Dios. Y no es que quitemos y nos volvamos el don, no. Jesucristo es y seguirá siendo y era desde antes de los tiempos Dios. Amén. Aleluya. Amén. Ahora, pero ¿qué sucede, hermano? ¿Qué sucede? Pablo está diciendo, si nuestro evangelio está encubierto en los que se pierden. Amén, hermano. Y lo dice que en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es, ¿qué, hermano? La imagen de quién. Entonces, aún en el cristianismo hay incredulidad, hermano. El llamado cristianismo, hay incredulidad de nosotros. Muchas veces pecamos siendo incrédulos. ¿Por qué? Porque no le creemos a Dios, no escuchamos a Dios. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. El diablo le cegó el entendimiento ¿a quiénes? A los incrédulos. Cuando el hombre no crea la verdad, hermano, le está viviendo o le está dando lugar ¿a quién? Al diablo. Amén, hermano. Por ejemplo, ¿quién le cegó el entendimiento a Eva? El diablo. El diablo, Satanás. ¿Y por qué le cegó el entendimiento? Porque fue incrédula al mandamiento de Dios de que no comieran, porque el día que comieren iban ¿qué? A morir. Amén. Y el enemigo dijo, no es para tanto. Dios te ha echado mentiras. Dios es mentiroso, porque sabe Dios que el día que comas seréis como dioses, conociendo el bien y qué, y el mal. O sea, le cegó ¿qué? El entendimiento. ¿Por qué? Porque enseguida fue y tomó del árbol, del fruto del árbol, y comió y le dio de comer a su marido, y entonces sus ojos ¿qué? Fueron abiertos.
pero no para ver a Dios, sino para ver todo el mal que estaba ahora delante de ¿qué? De ellos. Sí, amén. Poderoso Dios. Le cegó ¿qué? El entendimiento a los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es ¿qué, hermano? Imagen de Dios. Es la imagen de ¿quién? De Dios. Es como decir, en el día cuando me pega el sol, ¿qué sucede con mi cuerpo? El sol hace que mi cuerpo refleje una sombra. ¿Sí o no? Amén, hermano. Pero no significa que al reflejarse mi sombra en el piso, en una pared, sea otro, sino que sigo siendo el mismo. Amén, hermano. Entonces, Jesús es la imagen de ¿quién? De Dios. ¿Qué tiene usted por imagen? Por ejemplo, si retratamos a la hermana Lupita y se la llevamos a su mamá y dice, mire hermana, esta es otra hija suya, ¿qué dirá la hermana mamá de la hermana? Que no. ¿Ah? ¿Qué dirá la hermana? O te hará ser muy injuena, digo, a lo mejor tuve una cuata y no, ni cuenta me di. A lo mejor tengo por ahí, me la escondieron ahí en el hospital, o la partera se la llevó y pues si le llevamos un retrato a la hermana de la hermana, ¿quién va a decir la hermana qué es? La tremenda, ¿verdad que sí? Entonces, ser la imagen de Dios significa que es el mismo Dios. ¿Por qué? Porque Dios es invisible, Dios es espíritu, no un espíritu, Dios es espíritu. Amén. Gloria al nombre del Señor. Si fuera un espíritu se movería así, pero Dios es espíritu, por eso está en esta hora, aquí y en todo lugar. Un espíritu tiene que viajar. Un espíritu tiene que viajar como usted viaja. Gloria al nombre. Si fuera un espíritu, como dijeron, un fantasma. No, no es un fantasma. Miren mis heridas. Miren, un fantasma no tiene huesos, no tiene carne. Dios no es un espíritu, Dios es espíritu. Por eso Él está aquí y está allá, está hoy, está atrás en la eternidad y está allá adelante en la eternidad. Amén. Gloria a Dios. Ahora, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios que mandó de las tinieblas, o sea, hermana, date por privilegiado y muy bendecido por Dios si tú conoces el misterio de Dios en Cristo. Date por bendecido, date por privilegiado, alabado el nombre del Señor. Que tú entiendas, que hayamos entendido esto. Gloria al nombre del Señor. Porque Dios mandó que tus tinieblas se convirtieran en luz. Amén. Gloria al nombre del Señor. Que tu ignorancia acerca de Dios se llenara ahora de conocimiento de Dios. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesucristo. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, a nosotros como vuestros siervos. ¿Por amor de quién? De Jesús. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese ¿qué? La luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿En dónde, hermano? ¿Qué es faz? Rostro, cara. ¿Sí o no, hermanos? Entonces cuando Juan vio a Jesús y lo palpó y lo tocó, hermano, ¿a quién estaba tocando? ¿A quién estaba palpando? A Dios. ¿A quién? A Dios. A Dios. Amén. A Dios mismo. Por eso Dios ahora se puede palpar.
Pero ahora no el que Él está aquí físicamente en un sentido del cuerpo, sino a través de la obra en sus hijos y en sus hijas. Porque es la manera, hermano, hermana. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Gloria a Dios. Dios quiere que en nosotros se refleje su gloria, su presencia. Que puedan decir los hombres, verdaderamente Dios está con estos. Verdaderamente Dios está con este. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria. Eso es el deseo de Dios para nosotros. Que donde quiera que vayamos llevemos que la gloria de Dios, la presencia de Dios, la luz del Señor. Eso es lo que quiere, hermano. Hermano, pero como nuestras locuras, ¿qué hacemos? ¿Qué sucede con nuestras locuras? Gloria al nombre del Señor. ¿Qué hace usted con sus locuras? ¿Qué hacemos cuando nos volvemos locos, hermano? En el sentido no que usted pierda la razón, sino a veces las tonterías o la manera incorrecta como actuamos o hacemos o respondemos, hermano, a las cosas que están delante de nosotros. Gloria al nombre de Jesucristo. Decía el hermano José de Seguidores de Jesús, a veces usted, y yo lo he dicho también, hermano, platicaba un dilema en su casa, que sucedió en su casa con una parienta suya, y la esposa decía, haz esto, y él dijo, pues Señor, dijo, yo me puse a orar, ¿verdad, hermana Rosa? Y dijo, Señor, ¿qué harías tú en este caso? ¿Sí me entiende? ¿Qué harías tú en este caso? No yo, sino ¿qué harías tú? Y si tú me dices ¿qué harías tú? Entonces yo lo voy a hacer, ¿no? Gloria al nombre del Señor. El dilema era si echar fuera de su casa a un pariente, una familia, un familiar, no puedo decir tanto así, ¿verdad? Un familiar por X cosa, por X tontería que cometió la persona ahí en su casa. Y la respuesta de la esposa, la hermana, era para afuera, ¿verdad? Y el hermano dijo, Señor, pues ¿qué hago? Se le oré al Señor y pregunté, Señor, ¿qué harías tú en este caso? Gloria al nombre del Señor. Pero a nosotros nos dan nuestras locuras, ¿verdad? ¿Verdad que sí, hermanos? Sí, hermano. Sí. Y ahí es donde echamos a perder mucho camino avanzado delante de los hombres, delante de las personas, hermano. Echamos a perder mucho caminar nuestro, muchos de los pasos nuestros, porque no adquirimos cordura, entendimiento, hermano. Amén, hermano. Gloria al nombre del Señor. Tenemos que decirlo esto, hermano. Amén, hermano. Gloria al nombre del Señor. Que son cosas que tenemos, sí tenemos errores, pero el error no es una locura. Gloria al nombre del Señor. Un error que usted, hasta una palabra mal pronunciada, ¿verdad, hermano? Es un error de lectura. Pero hay locuras, hermano, nuestras, que hacemos a veces con nuestro entendimiento ciego, hermano. Nos gana a veces la tristeza, el dolor, el enojo, o lo que usted quiera llamarse, hermano. Y es ahí donde cometemos las insensateces y las locuras en nuestra vida. Y cuánto echamos a veces a perder lo que hemos caminado, avanzado, hermano. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Amén. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de ¿qué? De Jesucristo. ¿Dónde el hombre miró a Dios? En Jesucristo. ¿Dónde el hombre miró a Dios? En Jesucristo. Cuando palpó el hombre, como dice Juan, palparon sus manos. ¿A quién palparon? A Dios. Y cuando sus manos palparon, ¿a quién estaban palpando? A Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Amén. Entonces a Dios se puede palpar. Amén. A Dios lo palpamos los hombres a través o por Jesucristo. Alguien le dijo, Señor, muéstranos al Padre, ¿qué? Y nos basta. Es suficiente que nos muestres al Padre, que nos muestres aquel que Moisés quiso
de aquel que Moisés preguntó por su nombre, de aquellos que sí te miraron, pero tenían una forma angelical, pero siempre preguntaron por tu nombre, como Jacob preguntó por el nombre, Manoa, el padre de Sansón, preguntó por el nombre. El Señor dijo: ¿por qué preguntan por mi nombre? Mi nombre es admirable. ¿Y por qué es admirable? Porque en el nombre de Jesús todas las cosas son posibles. Amén, aleluya. Gloria a Dios. En el nombre del Señor. Entonces, a Dios se palpa, y los hombres lo palparon en el rostro de Jesucristo. Por eso dicen, para que palpando puedan ¿qué? Hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de ¿qué? De vosotros. Pablo estaba en aquella escuela, el Areópago, donde discutían las filosofías de su tiempo. Ahí estaba Pablo hablándoles de ¿quién? Del Dios que ellos no conocían. Ellos conocían a dioses de mitologías y los plasmaban en imágenes de hombres. Pero Pablo dice: al Dios que no conocen, Él es al que os ¿qué? Yo os ¿qué? Anuncio. De ese les vengo hablando, al que ustedes no conocen, yo se los vengo a manifestar. Alabando el nombre del Señor. Y le juzgaron loco porque les hablaba de Jesucristo y de la resurrección de ¿qué? De entre los muertos. Amén, aleluya. Pues el Dios no conocido, dice, y les hablaba de ¿quién? De Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el Dios que no conocían ellos? Al que Pablo les estaba predicando desde ahora. ¿Y a quién les predicaba Pablo? A Jesús. Y les predicaba de qué? Del poder de Jesús, que Jesús tiene poder para levantar ¿qué? A los muertos. Amén. Que dijo: yo soy la resurrección ¿qué? Y la vida. Él fue el que dijo: muerte, yo seré tu muerte, o sepulcro, yo seré ¿qué? Tu destrucción. Eso no les predicaba a otro Dios, ¿o sí? No, hermano. Les predicó a Jesús. Amén. O sea, Dios se estaba acercando a aquel pueblo, a aquellos griegos, ¿a través de quién? De Pablo. Gloria a Dios. ¿Y qué hacía la iglesia perseguida cuando vieron que Pablo se había convertido, hermano? Glorificaban a Dios ¿en qué? En él. Miraban el poder de Dios, la grandeza de Dios, la misericordia de Dios, que cómo Dios puede transformar y cambiar en un momento al hombre. Amén. ¿O cuántos mensajes necesitaría Pablo? Un encuentro nada más. Y todo hombre necesitamos tener un encuentro para podernos convertir al Señor. De la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Por eso cuando dice: Señor, muéstranos al Padre, Jesús le dijo: tanto tiempo estoy con ¿qué? Con vosotros. Cuánto cristianismo alaba al Señor, pero tienen un dilema: no conocer quién es Dios. ¿Por qué no lo conozcamos? Porque el principio bíblico, el primer mandamiento es: oye, escucha, pon tus oídos, Israel. El Señor vuestro Dios, el Señor uno es. ¿Y cómo yo puedo derribar ese argumento si digo: Dios son tres personas, tres cuerpos distintos y un solo Dios verdadero? ¿Cómo puedo poner ese argumento ante esa verdad divina que se le dijo a Israel en el desierto? Oye, Israel, lo primero que el hombre tiene que escuchar, y para escuchar usted tiene que poner ¿qué? Atención. Y cuando usted está poniendo atención, usted no está en razonamientos, usted está oyendo y está poniendo atención. Y en aquella hora el pueblo tenía que tener atención. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amén. Gloria a Dios. Alabado el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Y cuando a alguien le predica a ese tipo de creyentes, de personas, que Dios es uno, hermano,
No, que 3 personas, 2 personas. Aquí dice que Dios en la faz de Jesucristo. O sea que Dios estaba aquí. ¿Dónde estaba? En Jesucristo. Y en Jesucristo dice Colosenses, habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. En aquel cuerpo, hermano, reside, hermano, y residía, hermano, todo lo que es Dios. La omnisciencia, la omnipresencia y el omnipoder de Dios residen en Jesús. Como la omnisciencia, la omnipresencia que Natanael dijo a Natanael cuando dijo hemos encontrado al Cristo. ¿De Galilea puede venir algo? Dijeron, come on, ven y qué, y ve. Y cuando lo vio, se dijo, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Dijo, ¿de dónde me conoces? ¿De dónde me conoces? Cuando estabas debajo de la higuera, ¿qué? Te vi. Natanael no había visto a Jesús, pero Jesús sí le estaba viendo. ¿Por qué? Porque es omnipresente. Porque es el mismo Dios. Ahora, ¿qué hacía en la higuera? No se estaba comiendo unos higos. Hay una profecía en la Biblia que los justos se sentarían junto a su higuera o debajo de la sombra de su higuera y dirían algo. ¿Estaría orando Natanael? Para que el Señor le haya dicho un verdadero israelita. Pero Natanael no lo había visto, pero aquel sí lo había visto, y no de ahora, sino de la eternidad, porque de la eternidad Jesucristo es Dios. Gloria a Dios. Tanto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, ¿cómo dices, muéstrame al Padre? ¿Qué no sabes que me ha visto a mí? ¿Ha visto a quién? Al Padre. Significaría entonces que si Dios son 2 o 3, entonces el Señor tendría que presentarles al Padre, ¿o no? Amén. ¿Sí o no? ¿Y cómo te presento al Padre? ¿Cómo te lo presento? El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Entonces, ¿por qué no morimos? Porque Dios hizo hombre, se humilló, tomando forma de ¿qué? De siervo, siendo obedientes a la muerte y muerte de cruz. Amén. Gloria a Dios. Para la mente no sensible al espíritu, hermano, le es difícil entender estas cosas. Pero la Biblia dice Dios es uno y uno es su nombre. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si el Padre hubiera tenido una fotografía como usted la tiene suya, me iba a parecer a alguien más que Jesucristo, seguiría siendo Jesucristo. La fotografía del Padre. ¿Sí? ¿Qué fotografía le podía enseñar del Padre? ¿Cómo se le podía mostrar? ¿Qué no conoces que me ha visto tanto tiempo? Estoy con vosotros y no me habéis conocido. Pues los discípulos, y es difícil en ese sentido. Una mente no espiritual, no convertida, es difícil. Por eso cuando calmó la mar, la tempestad, dijeron, ¿qué hombre es este? Que aún los mares que le obedecen. ¿Quién era aquel hombre? El que saca a los aires de su depósito y los hace que recorra ¿qué? Toda la tierra. Es el mismo, hermano, que los puede contener. ¿Dónde palparon los hombres a Dios? En Jesucristo. ¿Y dónde los hombres van a palpar a Dios? En la obra que Dios ha hecho en nosotros. ¿Glorificaban a Dios qué? En Pablo. ¿O no? ¿No? ¿Miraban en Pablo qué? La obra de Dios. El que asolaba las iglesias de Hechos 8. Como en Gálatas mismo dice,
asolaba a la iglesia y la perseguía en gran manera. Pero cuando le plugó a Dios, cuando Dios me puso un alto, Él dice: yo no fui rebelde, Rey Agripa, sino fui obediente a la visión. Se me dijo: entra a la calle derecha y hay un hombre te va a recibir, hay un hombre que te está esperando. Y cuando Dios le habló a Ananías, o Jesús le habló a Ananías, dijo: Señor, tú conoces cuántos males le ha hecho a tu iglesia este hombre. Ananías, este hombre me es escogido, es instrumento mío para llevar mi conocimiento a las naciones. Amén, hermano. Amén, hermana. Y le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por causa mía. Amén, hermano. Y pues ya Ananías fue, ¿verdad? Como que dice: pues voy porque ya me ordenaste, Señor. Pero este hombre traía cartas para llevarnos presos a Jerusalén. Amén, hermano. Amén, hermana. Amén, aleluya. Y ya cuando lo ve, y Ananías ora por él, le impone las manos sobre su cabeza, se caen las escamas de sus ojos porque había quedado ciego temporalmente. Y le dijo: Pablo, ya que habéis visto al justo y habéis oído su voz, ahora ¿por qué te detienes? De todo esto, ¿por qué te detienes? Levántate. Ahora, ¿por qué dice levántate? Porque el Señor ha hecho instrumento. Y Pablo no iba a venir a ser instrumento hasta que él fuera lo que dijo Ananías. Hiciera que Ananías le dijo: levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Aleluya. No podía comenzar su ministerio si no obedecía aquello. Porque el Señor dijo: no, ¿ya eres salvo? No, porque Él ya había dicho una cosa: vayan y prediquen en mi nombre el arrepentimiento y la remisión ¿de qué? De mis pecados. Pregúntese: ¿Pablo era salvo porque se encontró con Jesús? ¿Era limpio porque se encontró con Jesús? ¿Eh? No. Levántate, bautízate y lava ¿qué? Tus pecados invocando su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nuestro mismo Señor Jesucristo, ¿cuándo comenzó su ministerio? ¿Ah? ¿Cuándo fue bautizado? Cuando se salió ¿de qué? Del agua. De mi hijo amado, en cuanto tengo ¿qué? Complacencia, me complazco en este ser. ¿Qué se complaciaba? Habitar, manifestarse a través de aquel hombre llamado Jesús. Y ahí comenzó su ministerio a la edad de 30 años. Hermano, no se equivoque. Mucha leyenda acerca de Jesús. Jesús no hizo ningún milagro hasta después de bautizado. Jesús no hizo milagros de niño. No hizo milagro ninguno de niño, aunque el catecismo católico lo enseñe. Jesús no. Él comenzó su ministerio cuando tenía 30 años. Los demás son mentiras del diablo. Señor lo reprenda. Señor lo reprenda. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Porque hay hermanitos que se tragan esa teoría. No, él creció en sabiduría y en estatura delante de Dios y delante de los hombres, y estaba sujeto a sus padres, pero hasta ahí. Por eso cuando lo vieron y llega a Galilea, a Nazaret, donde se había criado, dijeron: ¿de dónde tiene este hombre esta doctrina? ¿De dónde sacó este hombre esos milagros? Porque no había hecho milagros de niño ni de joven. Su ministerio comenzó, hermano, su predicación y el obrar de milagros después de que salió del agua. Amén. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. A Dios los hombres lo hemos palpado. Amén, hermano. Y lo podemos seguir palpando. Amén. Gloria a Amén. Dios. Moisés se ponía un velo de qué en su rostro. ¿Para qué, hermano? Para que no se revelara lo que había sido descubierto. Y lo que se había descubierto es lo que usted conoce de Dios. Ahora usted conoce la faz de Dios en Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. A lo suyo vino, mas a lo suyo no No le le recibieron. recibieron. A los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y a su nombre. Gloria. Nombre, hermanos. Gloria. Adoramos al Señor Gloria a Dios. y bendigamos al Señor siempre, que la medida que esté en su capacidad, y hermano, pero no sé que esa capacidad crezca, hermano. Pídale al Señor crecimiento, entendimiento, revelación, hermano. Y sé que el Señor se la va a dar. Amén. Más allá de lo que usted pueda oír de un predicador, usted puede entender más allá de lo que un predicador pueda hablar o decir, porque así trabaja el Espíritu de Dios, así se revela el Espíritu de Dios. Gloria al nombre del Señor. Porque cuántas veces el predicador está hablando, bueno, a mí me ha sucedido, y estoy entendiendo otras cosas que no entendí en el momento en que el hermano o el predicador está hablando, porque así es la unción de Dios. Amén. Así que usted puede crecer, podemos crecer. Más allá de lo que oímos, necesitamos pedirle ¿qué? Al Señor. Amén. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Que el Dios. Señor se glorifique en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Que nunca digan, y eso que dicen que es cristiano. Aunque lo dicen, ¿verdad, hermanos? Y nos llaman hipopótamos, ¿verdad? La hermana Gelis se sentó ahí en la fraternidad junto a una hermana que le había dado testimonio a mi esposa en algunas fraternidades anteriores. Ella era ella, ¿verdad? Ella cuando le hablaron de los cristianos. ¿Y sabe cuál es el testimonio de los cristianos? Dígalo, hermana Rosita. Dígalo. ¿No qué? Que los hermanos somos muy dragones. ¿Ya te acuerdas de eso? Éramos muy dragones, no me van a comer en las casas. Y que el día que iban a ir a su casa, pues les hizo que, no sé, me acuerdo de en aquel tiempo, dijo que muchos camarones así. Aquí yo no iba, hermano, se acabó. Y les hizo, hermano, así, que se atarrosquen, hermano, y que le van hablando del Evangelio de Dios. Se le olvidó que los cristianos somos muy dragones. Mire, a tal punto llegó esa hermana que nos testificó y estaba delante hablándonos de otra hermana hace como unas 5 o 6 fraternidades más atrás, ¿verdad? Unos 6 años, 7 años, ¿no? Por ahí más o menos. Gloria. Cuando ella creyó al Evangelio, el esposo estaba delatoso. Estaba delatosito, que dijo, mira, si te quieres ir, te puedes ir, pero yo no dejo esto ya. No dijo, mi esposo ya me trae, cada rato me cuelga. No, dijo, te quieres ir, te puedes ir, pero esto yo ya no lo dejo. Yo, Gloria a Dios. ¿y sabe de qué le hablaron el primer día? A ver, ¿quién se puede imaginar? De la cubierta. Lo primero que vio en su casa fueron un montón de ídolos. Y el que ha de creer, cree, hermano. Amén. Amén. Así tenga 20,000 demonios colgados ahí. Cuando Cristo llega y rompe las cadenas, todo se deshace. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A Pablo se le hizo todo su orgullo religioso, fariseo. En un momento quedó en el piso aquello, hermano. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Póngase sobre sus pies y adoremos al Señor. Somos dragones los cristianos, hermanos. Bueno, yo no tanto, hermano. No sé usted.
le cambió, ya le cambió. Bien lista. Que mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Tú eres santo, 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 Mis manos santo, santo, no puedan tocar tu rostro, Señor. sé que estás aquí. Toca nuestra vida, Señor. Toca nuestros Mi cuerpos. A soplar de tu espíritu sobre nosotros. Alumbra nuestras tinieblas. Haz que tu evangelio resplandezca en nuestros corazones. Haz florecer tu palabra en el corazón nuestro. Que cada vez que la oigamos seamos como aquellos discípulos que ardía su corazón cuando le revelabas la palabra. Que así sea, Padre, en el nombre de Jesús. Que así sea, Señor, en nuestras vidas. Tú estás aquí, mi corazón. Que mi hermano, mi hermana, podamos entender, experimentar y saber que tú estás aquí, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, Padre. Alumbra los ojos de tu entendimiento. Revélanos, Señor, tu faz, tu presencia. El conocerte y el entenderte que tú eres Dios. Y no solo Dios, sino Salvador de todos los hombres. Que hay un deseo en tu corazón que los hombres todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Mi Dios, en el nombre de Jesús. Mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no puedan tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Oh, oh, mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Que todos te podamos sentir. Que todos podamos sentir tu presencia, Señor. Sí, mi Dios. Puedo sentir Padre. Déjate sentir. Déjate palpar, mi Señor. Muévase entre nosotros. Tú que habita en medio de la alabanza. Y es bienaventurado el pueblo que hace la alabanza, Padre. Hoy esta noche en los corazones, tu palabra haya traído libertad, haya traído descanso, anhelo, deseo, Padre, de nuestra vida, Señor. De deseable que nos mande tu Padre. En el nombre de Jesús. Gracias por amarnos. Gracias por amarnos, Padre. Ahora puedo cantar, Señor. Puedo decir, tú estás aquí. Puedo sentir tu mano. Tú estás aquí. Tú estás aquí. si puedes, si has terminado de orar, díselo al Señor. Aunque mis manos no
te puedan ver. Te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no puedan tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Oh, gracias, Dios, tu presencia. Tu unción está aquí, Señor, para tocar, para bendecir, para hacerte real en la vida nuestra. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu poderoso gigante, Señor. Lo que eres tú, Señor, Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Bendito por los siglos, amor. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu escogimiento, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. No deje al Señor aquí. Lléveselo a casa. Amén. Lléveselo con Amén. usted, aunque Él siga estando aquí. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Amén.